Listo, chicos, entonces la primera propiedad es que todo número elevado a la cero da como resultado el número uno. ¿Listo? Lo único es que se tiene que cumplir es que la base, ¿listo? Esta es la base y este es el exponente, recordemos las partes de la potenciación. Lo único que se tiene que cumplir es que la base no sea cero, es decir, cero a la cero no es uno, sino que es indeterminado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos 3 a la cero va a valer 1. También tenemos que 4 a la cero va a valer 1. X a la cero puede ser una letra, también va a valer 1. ¿Listo? Incluso, por ejemplo, menos 17 elevado a la cero da como resultado 1. ¿Listo? Acá una aclaración que les quiero hacer respecto a los signos negativos y las potencias es que ustedes si ven un número así, entonces ven menos 17 al cuadrado, el menos está por fuera, ¿listo? La única forma de que esto de positivo es que tenga un paréntesis que me lo diga, ¿listo? Pero si no hay paréntesis, entonces primero le van al cuadrado, es decir, hacen 17 al cuadrado y luego le ponen el negativo, ¿listo? Otra propiedad que vamos a ver es esta, que es muy interesante, que me permite convertir una raíz en una potencia con índice fraccionario. Entonces, la propiedad me dice lo siguiente, cuando tenemos una base elevada a una fracción, entonces el numerador de la fracción va a representar aquí la potencia que va metida entre la raíz y el denominador de la fracción me va a indicar el índice de la raíz. ¿Listo? Recuerden que cuando no tiene número la raíz es raíz cuadrada. Entonces veamos unos ejemplos. Tengo, por ejemplo, a elevado a la 3 cuartos. Entonces sería raíz cuadrada de, el denominador va a ser el índice. ¿Listo? Pongo la base y le elevo al numerador. ¿Listo? Esta sería la forma en la cual podemos pasar de un índice fraccionario a una raíz. ¿Listo? Y se puede hacer al contrario, es decir, raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿qué sería? Entonces recuerden, cuando no tenemos un número en el índice, es raíz cuadrada. Entonces sería 5. Aquí el 5 está elevado a la 1. Entonces recuerden que si un número no tiene exponente, está elevado a la 1 siempre, entonces pasa el numerador de 1 y el denominador va a ser el índice de la raíz. Entonces raíz cuadrada de 5 se puede decir como 5 elevado a la 5 medios. Veamos un último ejemplo. Entonces tenemos p elevado a la 8 quintos. Entonces, por propiedades, pongo una raíz, el denominador va a ser el índice de la raíz, ¿listo? Raíz quinta de p y la vamos a elevar al numerador, ¿listo? A la 8. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Listo. Siguiente propiedad. Esta propiedad, pues, no importa el nombre como tal, sino como tal lo importante es identificarla. Entonces, tenemos dos potencias que tienen la misma base y que están multiplicándose. Importante que están multiplicándose. ¿Listo? Entonces la propiedad me dice que si tengo dos potencias con igual base y están multiplicándose, entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿Listo? Entonces veámoslo a través de un ejemplo. Tengo a la 5 por a la 6. ¿Listo? Entonces esto que es igual, como tienen la misma base, dejo la misma base y realizo la suma. 6 más 5 me da 11. ¿Listo? Recuerden, siempre tiene que ser multiplicación y tiene que ser la misma base. Sí, Miguel, en caso tal de que estén sumando, lo máximo que uno podría hacer es sacar un factor común. Y ya, justamente les voy a explicar eso más adelante, que ya se los explico, listo. Sigamos viendo ejemplos, entonces tengo, por ejemplo, z elevado a la 7 por z elevado a la 11, a la menos 11. Entonces, como tengo multiplicación y están las mismas bases, dejo la base y sumo. En este caso tengo 7 menos 11. Recuerden que para sumar números enteros busco cuál tenga mayor valor numérico, en este caso el 11, y dejamos el signo del que tenga mayor valor numérico. Entonces menos y hacemos la resta. 11 menos 7 me da 4. ¿Listo? Simplemente sumamos los exponentes. No importa el signo que tengan, se suman. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo 3 elevado a la menos 2 multiplicado por 3 elevado a la menos 5. Entonces, como tiene la misma base, dejo la misma base y sumo. En este caso, como tiene el mismo signo, dejo el mismo signo y sumo. 5 y 2 me da 7. Me da 3 elevado a la menos 7. ¿Listo? Un ejemplo más. P por P al cubo. ¿Listo? Entonces, dejo la misma base. Recuerden que cuando una potencia no tiene exponentes 1, entonces 1 más 3 me daría como resultado 4. ¿Listo? Entonces, respecto a lo que decía Miguel, él comentaba qué pasa cuando tengo una suma. Digamos, tengo 2 elevado al cubo más 2 elevado al cuadrado. Entonces, aquí no puedo aplicar la propiedad porque la propiedad solo aplica cuando tengo multiplicación. Entonces, aquí lo que uno hace es
sacar factor común, que ya lo vamos a ver cuando entremos a factorización, que básicamente el factor común es buscar un elemento que compartan los dos. En este caso se pone el 2 elevado a la potencia más chiquita, que es 2, ¿listo? Y ahora se divide este entre este, que es la siguiente propiedad que vamos a ver. Cuando tenemos dos potencias con la misma base y las dividimos, te restamos el exponente de arriba, el de abajo. 3 menos 2 me daría 2 elevado a la 1, y 2 a la 2 dividido entre 2 a la 2 me da como resultado 1. Entonces aquí pues lo que podría hacer es operar esto, 2 a la 1 me da 2, más 1, 3, y este sería el resultado, 2 al cuadrado por 3, pero la propiedad solo se cumple cuando estamos multiplicando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tengo 4 a la 4, y lo voy a multiplicar por 4 a la 5, ¿listo? Entonces, dejo la misma base, y sumo los exponentes, 5 y 4 me da 9, listo. Siguiente propiedad, la que les comentaba, ahora podemos hacer eso mismo con divisiones, es decir, tenemos dos potencias que tienen la misma base, recuerden que la base es el numerito abajo, y quiero dividir una potencia entre otra potencia, ¿listo? Con la misma base. Entonces simplemente dejo la base y siempre del de arriba resto el de abajo, no importa los signos, siempre del de arriba resto el de abajo. Entonces, por ejemplo, tengo 6 elevado al cubo, o a la 3, dividido entre 6 elevado al cuadrado. Entonces, como tienen la misma base, dejo la misma base y resto. Entonces tengo 3 menos 2, siempre el de arriba menos el de abajo. Entonces me quedaría 6, elevado a la 3 menos 2 me da 1, el 1 no se pone, entonces simplemente me daría 6. ¿Listo? Si ustedes hacen 6 al cubo y lo dividen entre 6 al cuadrado, que es 36, les va a dar como resultado 6. ¿Listo? Entonces esto sirve mucho para simplificar. Veamos otro ejemplo. Tenemos q elevado a la menos 3, esto sobre q elevado a la menos 2. Entonces, como tiene la misma base, dejo la misma base y entonces del de arriba resto el de abajo. El de arriba es menos 3, ¿listo? Le resto el de abajo, entonces me va a quedar menos 2, ¿listo? Recuerden que cuando vemos operaciones entre números enteros, siempre que tengamos un menos, este hace que cambie el signo del siguiente factor. Entonces, pues aquí tenía un factor negativo, entonces esto me va a quedar como q elevado a la menos 3 más 2, ¿listo? Hago esa resta y simplemente me queda q elevado a la menos 1. ¿Listo? Siempre el de arriba menos el de abajo, no importa los signos. Listo. Veamos otro ejemplo. Tenemos x al cubo dividido entre x a la menos 2. Entonces tienen la misma base, entonces dejo la base y resto los exponentes. Este tiene exponente 3. Resto, siempre resto, no importa el signo que tenga este. Y pongo el de abajo, menos 2. Entonces nuevamente, cuando tengo un menos antes de un paréntesis, o de otro signo hace que cambie el signo que hay después. Aquí hay un menos, entonces se va a convertir en un más. Me va a dar 3 más 2. Y esto me va a dar como resultado x elevado a la 5. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O podemos continuar? Listo, entonces ahora. Otra propiedad que también es muy importante es la siguiente. Entonces, cuando ustedes tengan un paréntesis y entre el paréntesis hayan términos multiplicando y todo eso está elevado a una potencia, entonces la potencia como que se reparte. Es decir, va a quedar m elevado a la p y n elevado a la p. ¿Listo? No simplemente no funciona solo con dos factores, puede ser 3, 4, lo importante es que todo esté multiplicando. Entonces tenemos, por ejemplo, x por y. Esto lo podemos poner así, o simplemente pues podemos ponerlo sin el punto, ¿listo? Cuando hay dos letras seguidas quiere decir que están multiplicándose. Entonces tengo x por y elevado a la 7. Entonces lo que voy a hacer es repartir el exponente en cada una de esas bases. Entonces me queda x elevado a la 7 por y elevado a la 7, ¿listo? Entonces, como les comenté, no simplemente se puede con 2, se puede con 3. Tengo w, y, z elevados al cubo. Entonces esto simplemente va a ser w elevado al cubo multiplicado por y multiplicado al cubo multiplicado por z elevado al cubo. ¿Listo? Siguiente propiedad. Entonces esta propiedad es cuando tengo una potencia elevada a otra potencia. Entonces esto es una potencia, ¿listo? Y está elevado a un exponente. Entonces simplemente dejo la base y voy a multiplicar los exponentes. Entonces cuando tengan una potencia elevada a un exponente, multiplicamos las bases. En cambio, ya vimos acá anteriormente que cuando están multiplicándose dos potencias que tengan la misma base, sumamos los exponentes. ¿Listo? Es como una confusión que es común, entonces tengo que tengan cuidado ahí. Entonces veamos un ejemplo. Tengo 8 al cuadrado, ¿listo? Elevado a la 4.
Entonces, simplemente dejo la misma base, que es 8, y multiplico los exponentes. 4 por 2 me da 8. ¿Listo? Otro ejemplo, tengo 15 elevado a la menos 3, y todo esto elevado a la menos 2. Entonces, simplemente dejo la base, que sería 15, y multiplico los exponentes. Tengo menos 3 por menos 2, entonces cuando tenemos multiplicación o división de números enteros, siempre multiplicamos primero los signos, menos por menos me da más, el más no se pone, y 3 por 2, 6. ¿Listo? Esa sería esta propiedad. También se puede con números fraccionarios. Por ejemplo, tengo x elevado a la 8 multiplicado por un quinto. Entonces, simplemente dejo la misma base, que sería la x, y multiplico los exponentes. 8 por un quinto me da 8 quintos. Esto recuerden que para multiplicar fracciones simplemente se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Y cuando un entero no tiene denominador, pues le ponemos denominador 1. ¿Listo? Y esto ya lo podemos pasar a raíz por la propiedad que vimos anteriormente, sería raíz quinta de x elevada a la 8. ¿Listo? Siguiente propiedad, esta es muy importante, que es que cuando tengamos una base elevada a un exponente negativo, entonces ponemos 1 sobre la potencia, la base elevada al exponente, pero ya positivo. ¿Listo? Esto es más fácil de explicar con un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, a elevado a la menos 5. ¿Listo? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es escribir 1 sobre, escribimos la misma base y ya le quitamos el signo negativo al exponente. ¿Listo? Es simplemente eso. Entonces, otro ejemplo, x elevado a la menos 3. Entonces, escribo el 1 sobre la misma base y ya le quito el signo negativo. ¿Listo? 1 sobre x al cubo. Sería exactamente lo mismo. Entonces, pues esta propiedad así a grandes rasgos no tiene mucha utilidad, pero nos sirve para explicar que cuando ustedes quieren cambiar de posición una base, pueden hacerlo, es decir, pueden intercambiar una base que está arriba, la pueden pasar abajo simplemente cambiándole el signo al exponente. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Entonces imagínense que tengo x por y al cuadrado sobre z al cubo. ¿Listo? Y entonces yo quiero pasar esta x al denominador. Entonces simplemente lo que voy a hacer es dejar el resto igual, y cuadrado y z al cubo. ¿Listo? Bajo la x y simplemente le cambio el signo al exponente. Este tiene exponente 1, entonces pues aquí ir a la menos 1. Y estas dos expresiones son exactamente la misma. Esto es bastante útil, sobre todo cuando veamos ya en más adelante la parte de potencias. Entonces van a ver que muchas veces las respuestas no aparecen en el orden que uno le da. Entonces pues simplemente con este truco es pasarlas de arriba abajo y de arriba abajo. ¿Listo? Por ejemplo, tengo a elevado a la 6 por x elevado a la 8. ¿Listo? Divide entre z elevado al cubo. ¿Listo? Entonces yo quiero que todo me quede en un solo renglón. Es decir, quiero dejar solo el numerador. Entonces, pues esto que está en el denominador lo paso al numerador. Entonces simplemente lo que está en el numerador lo dejo quieto. ¿Listo? Y lo que está en el denominador entonces lo pongo arriba. Está abajo lo paso arriba y simplemente le cambio el signo al exponente. Entonces pasaría a ser z a la menos 3. Por eso es tan importante esta propiedad. ¿Listo? Listo, siguiente propiedad. Entonces, cuando tengamos una fracción elevada a un exponente, entonces el exponente se va a repartir en cada una de las bases que ven ahí. Es básicamente la misma propiedad de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo 2 tercios elevado al cuadrado. Entonces, me quedaría 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. ¿Listo? Es decir, voy a repartir. Y pues si quiero puedo desarrollar 2 al cuadrado me da 4. ¿Listo? Y 3 al cuadrado me da 9. Entonces el resultado sería 9 cuartos. Otro ejemplo, tengo x sobre y a la 7. Entonces reparto ese exponente en cada una de las bases, x a la 7, divide entre y a la 7. ¿Listo? Acá en este caso no podríamos aplicar la propiedad de la división cuando tenemos bases iguales porque x y y no son iguales. Entonces toca dejarlo ahí indicado. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre alguna propiedad que hemos trabajado? Listo, chicos. Recuerden que cualquier cosa me escriben en el chat o pueden activar el micrófono libremente. Listo. Entonces, para terminar esta, veamos este ejemplo. Tengo 8 tercios. ¿Listo?
elevado a la 4. Entonces simplemente el 8 va a quedar con exponente 4 y el 3 también con exponente 4. ¿Listo? Veamos un caso en el que, por ejemplo, tengo 2 cuartos. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Entonces yo siempre les aconsejo, antes de hacer cualquier operación, busquen si pueden simplificar. Entonces, si no simplificamos, pues aplicamos la propiedad, nos da 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿Listo? Esto nos da 2 al cuadrado, me da 4. Y 4 al cuadrado me da 16. Puedo sacar cuarta 1. ¿Listo? Cuarta 4 me da un cuarto. ¿Listo? Pero nos podemos ahorrar un poco de esfuerzo si simplificamos desde el principio. Entonces aquí puedo sacar mitad, me da un medio. Esto elevado al cuadrado. Te reparto el cuadrado, me da 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Recuerden que todo, cuando tengamos base 1 elevado a cualquier número, va a dar como resultado 1. ¿Listo? Entonces, un cuarto. ¿Listo? Entonces siempre es mejor hacer primero lo que se pueda simplificar, idealmente. ¿Listo? Y vamos a terminar con esta, que es cuando tengo una fracción elevada a un exponente negativo. Entonces lo que va a hacer es que primero intercambio el numerador con el denominador, es decir, le doy la vuelta a la fracción, ¿listo? Y ya después le quito el negativo al exponente, ya, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tengo 2 tercios elevado a la menos 4. Entonces esto va a ser igual a simplemente voltear la fracción, es decir, el 3 que está en el denominador pasa al numerador, me va a quedar 3 medios, y ya, esto me va a quedar elevado a la 4, ¿listo? Y aquí pues aplicamos la propiedad que vimos anteriormente. Podemos repartir 3 a la 4 entre 2 a la 4 y ya. Otro ejemplo, tenemos 5 cuartos elevado a la menos 3. Entonces, le damos la vuelta a la fracción. Entonces, el 4 pasa al numerador, el 5 pasa al denominador. ¿Listo? Y ya, quitamos el exponente negativo. Me queda al cubo y ya reparto. 4 al cubo sobre 5. ¿Listo? Al cubo. Listo. Y lo que pasa acá, ¿por qué se cumple eso? Es por la famosa ley de producto de extremos y de medios, o también llamada ley de la oreja, por lo siguiente. Entonces, hagamos por el producto de extremos y de medios. Entonces, tengo 5 cuartos elevado a la menos 3. Entonces, recuerden que por una propiedad anterior veíamos que esto lo podemos como 1 sobre, ¿listo? Va a ser esta rita más larga para ver que es como la principal. 1 sobre 5 cuartos elevado al cubo, ¿cierto? Por una propiedad que vimos, que si teníamos a elevado a la menos algo, a la menos n, entonces va a ser 1 sobre a elevado a la n. ¿Listo? Ponemos 1 sobre el número y ya le quitamos el negativo al exponente. Entonces esto me daría 1 sobre, ¿listo? Aplico la propiedad que acabamos de ver, va a repartir, ¿listo? Y ahora, ¿cómo hago cuando tengo una fracción y arriba en el numerador tengo una fracción y abajo en el denominador una fracción? Es lo que llamamos producto de extremos y de medios. Entonces, cuando tenemos en el numerador, por ejemplo, acá tengo un entero, entonces pues simplemente todo entero lo pongo sobre 1. Entonces va a ser este con este y este con este. ¿Listo? El resultado de los extremos lo pongo en el numerador. Me haría 1 por 4 al cubo, pues da 4 al cubo. ¿Listo? Y 1 por 5 al cubo da 5 al cubo. ¿Listo? Producto de extremos y medios. Por eso se llama así, o de la oreja. ¿Listo? Y nos da exactamente lo mismo, como lo quieran aplicar. ¿Listo? Entonces vamos a terminar con un ejercicio que había en el taller de la semana pasada. Entonces dice lo siguiente. Los cuadrados de las expresiones AB, A más B y A sobre B son respectivamente. Entonces iniciemos. Primero toca hallar el cuadrado de A por B. ¿Listo? Entonces pues eso sería esto acá. Y por una propiedad vimos que se puede repartir el exponente. Entonces quedaría A al cuadrado multiplicado por B al cuadrado. Listo. Pasamos al siguiente. Tenemos A más B elevados al cuadrado. Entonces recordemos, esto es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resolvía? El primero elevado al cuadrado sería al cuadrado, ¿listo? Más, multiplicamos estos dos, me daría AB, ¿listo? Y eso a su vez lo multiplicamos por 2. Y finalmente, este segundo término al cuadrado, ¿listo? Esa es la forma en cómo se desarrolla un binomio al cuadrado, que fue un producto notable que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Y finalmente tenemos A sobre B, ¿listo? Todo elevado al cuadrado. Entonces, lo que va a pasar es que repartimos ese exponente. Entonces, me queda A al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la respuesta. Nos tiene que dar A al cuadrado B al cuadrado más 2AB más B al cuadrado y al cuadrado sobre B al cuadrado. Entonces, aquí vemos que está mal esta. ¿Listo? Este es el error común que se comete cuando
tenemos un binomio elevado al cuadrado, que es olvidarse del término de la mitad, que es simplemente elevar el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. ¿Listo? No se les puede olvidar el término de la mitad, ni este 2, que es importante. Bueno, aquí, entonces aquí le falta el 2 aquí a cuadrado. Debería ser a cuadrado y esto solo a, entonces tampoco me sirve. Acá tengo a cuadrado y b cuadrado bien. El segundo también está bien, a cuadrado más 2ab más b al cuadrado, pero aquí falla en que la b no tiene al cuadrado. Entonces también está mal. Entonces por descarte, pues tiene que ser la opción D. Esto que es justamente lo que nos dio. El primero me tiene que dar 2 al cuadrado por b al cuadrado. Este me tiene que dar a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y el último al cuadrado por b al cuadrado. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Sobre las propiedades antes de pasar al binomio de Newton. Listo, entonces, siguiente tema que vamos a ver, el binomio de Newton. ¿En qué consiste el binomio de Newton? El binomio de Newton, entonces, como vimos, ya aprendimos a cómo abrir este tipo de expresiones. Tengo x más 3 al cuadrado, listo, entonces sabemos que esto es el primero elevado al cuadrado, listo, más 2 veces el primero por el segundo, que me haría 3x, más este elevado al cuadrado, que sería 9, ¿listo? Pero entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo un 2, sino tengo un 3, tengo un 4, tengo un 5, ¿listo? Eso es a lo que se le llama el binomio de Newton, ¿listo? O potencia de un binomio, también se lo pueden encontrar, eso es un producto notable. Entonces, aquí, lo primero que tenemos que hablar es del triángulo de Pascal. Entonces, ¿cómo se construye el triángulo de Pascal? Entonces, vamos a iniciar por esta pirámide de unos. Entonces, tengo un 1 en la cima y en la siguiente fila tengo 2 unos, listo. Ahora, ¿cómo armo la siguiente? Siempre se parte de esta, listo. Ahora, ¿cómo paso a la siguiente fila? Entonces, voy a sumar los números. Entonces, 1 más 1 me da 2 y cuando termine de sumar los números, pongo unos a cada lado, listo. ¿Cómo se construye el siguiente renglón? Sumamos 2 más 1 me da 2, 2 más 1, ay, perdón, 2 más 1 me da 3, listo. 2 más 1 me da 3 y unos a los lados, listo. Vamos con otro renglón. Entonces, 3 más 1 me da 4, 3 más 3 me da 6, 3 más 1 me da 4 y ya, unos a los lados, listo. Así es como se construye. Listo, hagamos un último renglón. 4 y 1 me da 5, 6 y 4 me da 10, 6 y 4 me da 10, 4 y 1 me da 5 y completo a los lados, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente estos renglones de acá me van a dar los coeficientes de la expansión, ¿listo? Te recuerden que el coeficiente es el número que acompaña a las letras. Entonces, por ejemplo, este va a ser cuando tenga x más y elevado a la 0, ¿listo? Estos son los del segundo renglón, voy a utilizarlo cuando tenga x más y elevados a la 1, ¿listo? Estos del tercer renglón van a ser x más y elevados al cuadrado. Entonces, de ahí es que se saca el 2 que aparece en las fórmulas, que aparece multiplicando el término de la mitad, va a ser 2 multiplicado el primer término con el segundo, sale de aquí, ¿listo? ¿Tienen alguna duda de pronto sobre la construcción? ¿Les quedó clara cómo se realiza la construcción? Ya vamos a ver cómo se realiza la expansión. Lo importante es hacer la pirámide, ya después poner los números es esto de menos, ¿listo? Entonces, ahora, ¿cómo se realiza la expansión? Entonces tengo, por ejemplo, x más y elevado al cubo. Entonces tengo que aquí ubicarme en el cuarto renglón. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Siempre tienen que sumarle 1 aquí en el renglón. Entonces, por ejemplo, si fuese a la 4, tocaría en el quinto renglón mirar. Si fuese a la 6, tocaría en el séptimo renglón. A la 8, en el noveno renglón. ¿Listo? Entonces, esto de acá me va a decir cuál es el coeficiente de los términos que voy a escribir acá. Entonces, eso lo dejamos por el final. Entonces, ¿cómo realizamos esta expansión? Entonces, simplemente va a ser el primer término lo vamos a escribir a la potencia que tengamos acá. Entonces, x. Profe. Sí, claro, dime. Qué pena contigo, es que un compañero está diciendo que no ha entendido muy bien el tema, que si puedes volver a repetirlo. Ay, muchas gracias, gracias por colaborarme. Sí, claro, listo. Entonces, les voy a explicar cómo se construye el llamado triángulo de Pascal, ¿listo? Entonces, me da los coeficientes de la expansión. Entonces, ¿la expansión qué es? Es simplemente abrir esto acá. Entonces, esto es un producto notable porque si no supiésemos este truco, que tocaría hacer multiplicar x más y 3 veces, x más y por x más y por x más y. ¿Listo? Entonces, vamos a construir esto que se llama el triángulo de Pascal.
¿Listo? Ya vamos a construir desde cero. ¿Qué me va a dar? Me va a dar los coeficientes de esa expansión. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo utilizamos estos numeritos. Entonces vamos a partir de este triangulito de acá. ¿Listo? Tengo un 1 en la cima y en el siguiente renglón, dos unos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para armar el siguiente renglón voy a sumar los números. ¿Listo? Entonces 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Y agrego unos a los lados. ¿Listo? ¿Cómo construir el siguiente renglón? Sumo 1 más 2 me da 3. 2 más 1 me da 3 y agrego unos a los lados. Listo, siguiente renglón. Entonces, 3 más 3 me da 6, 3 y 1 me da 4, 3 y 1 me da 4 y agrego unos a los lados. Listo, hagamos un último renglón. 4 más 1 me da 5, 6 más 4 me da 10, 6 más 4 me da 10, 4 y 1 me da 5 y agrego unos a los lados. ¿Listo? Entonces, por el momento vamos a dejar el triángulo hasta ahí. Ya vamos a ver para qué lo utilizamos. ¿Listo? Entonces, pasamos acá. Entonces, tengo x más y elevado al cubo. Entonces, esto no es x al cubo más y al cubo. ¿Listo? Porque faltan muchos términos metidos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el primer término, pues va a ser el primero que aparece, y lo vamos a elevar a la potencia que me diga acá. Entonces, x al cubo. Listo. Ahora, ¿cómo construyo el siguiente? Simplemente, lo que va a hacer es ir reduciéndole un exponente al primer término e ir agregándole un exponente al segundo término. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí tengo x al cubo, que sería el primer término. Entonces en el siguiente voy a reducirle 1, es decir, voy a poner x al cuadrado, y este va a aparecer. ¿Por qué? Porque es que es como si este y estuviese aquí metido, pero con exponente y a la 0. Entonces aquí le aumentamos 1. Entonces es un juego. Iniciamos con el x elevado a este exponente y le vamos reduciendo al x y le vamos aumentando al y. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre eso que acabo de decir? Sí, profe, ¿puede repetir, por favor? Listo, mira, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Este se llama primer término y este segundo término, ¿listo? Lo vamos a determinar así, primero y segundo término, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar por el primer término elevado al exponente que tenga aquí el paréntesis. Entonces, por eso puse x elevado al cubo, ¿listo? Entonces, ¿cómo armo el siguiente término? Lo que voy a hacer es ir jugando, voy a ir reduciéndole al primero y voy aumentándole al segundo. Entonces, aquí como este tenía exponente 3, aquí voy a ponerle exponente 2, ¿listo? Y ahora voy a poner el segundo término elevado a exponente 1. Entonces, ¿cuál sería el siguiente término? Le voy reduciendo 1 al primer término, es decir, me queda x, y le voy aumentando a este segundo. Hasta aquí estaba la 1, entonces aquí le voy a poner a la 2. ¿Listo? Siguiente término, le voy a reducir. Entonces, este x está elevado a la 1. Le voy a quitar 1, me queda x elevado a la 0. Por la propiedad que vimos, eso es un 1, entonces no se pone. Y y le sumamos 1. Me queda y elevado al cubo. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Quieren que de pronto lo repita otra vez o les quedó claro? Ya cuando llega a 0, ya no se pone la X, ¿verdad? Porque Sí, pues no. es, cuando tienes cualquier letra elevada a la 0, da como resultado 1. Entonces, pues aquí sería 1 multiplicado por y al cubo. ¿Listo? Y por eso es que aquí en el primero no aparece la y, porque lo que pasa es que es como si tuviésemos una y elevada a la 0, que justamente da 1 y por eso no se pone. ¿Listo? Entonces, ya terminamos ahí ahora. ¿Para qué me sirve el triangulito acá? Para ponerles estos coeficientes acá. Es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sé cuál fila voy a tomar? Entonces, lo que voy a hacer es, esto tiene exponente 3, entonces va a tomar la cuarta fila, es decir, va a tomar una fila extra. Entonces, aquí tengo exponente 3, entonces va a tomar 1, 2, 3, esta cuarta. Me voy a fijar en esta cuarta. Entonces, simplemente voy a agregarle estos números al principio de cada término. Entonces, aquí es un 1, el 1 no se pone, seguiría un 3 que se va a poner acá, otro 3 que se va a poner acá, y el 1 no se pone. Entonces, esta sería la expansión de ese binomio elevado al cubo. X al cubo más 3x al cuadrado y más 3xy al cuadrado más y al cubo. ¿Listo? Vamos a hacer más ejemplos, ¿listo? Entonces, ya vamos con uno un poquito más complejo. Tengo 2x más 3 elevado al cuadrado. Entonces, ese por la fórmula ya saben cómo es, pero veamos que también se puede aplicar acá. Entonces, ¿cómo inicio? Tomo el primer término y le elevo al exponente que tenga acá. Entonces, tengo 2x elevado al cuadrado, ¿listo? ¿Y por qué no pongo el 3? Porque pues sería un 3 elevado a la 0, ¿listo? Entonces no lo vamos a poner, ¿listo? Entonces ya vamos, lo de los signos, después no quiero que se aprendan fórmulas que si es con más esta y con menos esta, simplemente vamos a hacer las operaciones y de ahí salen los signos. Listo, siguiente. Entonces, voy a reducirle 1, un exponente al primer término. Entonces aquí estaba elevado al cuadrado, aquí va a estar elevado a la 1. Y ahora le voy a aumentar al otro. Entonces aquí va a aparecer 3 elevado a la 1. ¿Listo?
Siguiente, entonces. Le sigo reduciendo el primer término, entonces sería 2x elevado a la 0, que no se pone. Y este le aumento. Estaba a la 1, entonces va a quedar al cuadrado. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre esa expansión? Listo, entonces ahora vamos a desarrollar. Entonces tengo aquí 2x elevado al cuadrado, entonces aquí puedo aplicar la propiedad de las potencias que acabamos de ver. El 2 se repartiría con el 2 y con la x, entonces me queda 2 al cuadrado, me da 4, y x elevado al cuadrado me da x al cuadrado. Listo, más. Aquí tengo 3 a la 1, pues queda 3, y ahora lo voy a multiplicar por esto. Entonces cuando tengo una expresión algebraica multiplicada por un número, simplemente multiplico los números, 3 por 2 me da 6, y dejo las letras quietas. Y finalmente 3 al cuadrado me da 9, listo. Pero ahora, ¿qué nos falta? Nos falta aquí, vamos a regresar aquí al triángulo de Pascal para poner los coeficientes. Entonces, esto sería al cuadrado, entonces sería la tercera fila. Recuerden que le sumamos 1. Entonces, la tercera fila sería esta acá. ¿Listo? Entonces, tengo 1, 2, 1. Entonces, pues los 1 no los voy a poner porque no hacen nada. Me faltaría poner un 2, que sería el de la mitad. Entonces, esto adicionalmente toca multiplicarlo por 2. Entonces, me quedaría 4x al cuadrado más 6 por 2, 12x, más 9, ¿listo? Y me da exactamente lo mismo que si aplicara la fórmula del trinomio elevado el binomio elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? O podemos pasar al siguiente, chicos. Listo, vamos a hacer hartos ejercicios. Cualquier duda que tengan en cualquier partecita que se lleguen a perder, me avisen, ¿listo? Entonces, vamos a hacer este. X menos y elevado a la 5. Entonces, ¿qué me va a dar? Entonces, iniciamos por el primer término elevado al exponente que aparezca acá. Listo. Listo, el más. Lo del signo, ustedes no se preocupen por el signo, ¿listo? El signo va a aparecer, ya vamos a ver cómo aparece. Entonces, el primer término, pues si quieren podemos hacer una tablita. El primer término sería X. Listo, con todo y signo que aparezca, ¿listo? Y recuerden que cuando no tiene signo al principio es positivo. ¿Listo? Y el segundo término va a ser menos Y, ¿listo? Siempre con signo todo. Entonces, ahora, ¿cuál sería el segundo término? Entonces va a ser, le voy reduciendo a este, entonces me queda X a la 4, ¿listo? Aparece el otro término que sería menos Y, ¿listo? Y aquí exponente va a ir a la 1, porque es que el menos Y es como si apareciera acá, pero elevado a la 0. Entonces por eso no lo ponemos. Y aquí le aumentamos 1 al Y y le reducimos 1 al X. ¿Listo? Entonces, siguiente término. Entonces voy reduciendo al primer término y voy aumentando el exponente al segundo término. Entonces tengo X a la 4, aquí sería X al cubo. ¿Listo? Ahora, el segundo término que es menos Y. Entonces aquí estaba a la 1, entonces aquí va a estar al cuadrado. Listo. Sigo. Entonces, le sigo reduciendo la X, entonces me queda X al cuadrado. ¿Listo? Y el segundo término le vamos aumentando. ¿Listo? Seguimos. Listo. Más. Seguimos reduciéndole el primer término, seguimos aumentándole. ¿Listo? Al segundo. Listo. ¿Qué va a pasar en el siguiente? Que el X ya le reduzco, me queda X a la 0, que es 1, entonces no lo voy a poner y simplemente me queda menos Y elevado a la 5. ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo de los signos. Entonces aquí tengo X a la 5, acá tengo este menos, entonces menos X a la 4, Y. Entonces recuerden, cuando tengan una expresión algebraica, siempre multipliquen primero los signos y ya después multipliquen las letras. Si no las letras no son las mismas, es decir, no tenemos la misma base, pues las dejamos ahí pegadas. Listo, entonces acá, recuerden que en jerarquía de operaciones siempre se hace primero las potencias antes que las multiplicaciones. Entonces aquí me quedaría menos Y elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar menos Y por menos Y, me da como resultado Y al cuadrado positivo, ¿listo? Entonces recuerden que cuando tienen una base negativa elevada a un índice par, va a dar como resultado un número positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado a la 8, a la 16, siempre y cuando tengan una base negativa elevada a un exponente par, les va a dar como resultado positivo, ¿listo? Entonces aquí me quedaría más X al cubo Y al cuadrado. ¿Listo? El signo acá entonces. Primero las potencias, me quedaría menos Y elevado al cubo. Esto sería lo mismo que multiplicar menos Y por menos Y. Por menos Y, ¿no? Entonces, hagamos el primero, me queda
Menos por menos, sacamos primero los signos si quieren. Me queda menos por menos, más por menos, menos. Y ahora multiplico las letras. Como todas tienen la misma base, dejo la misma letra y sumo los exponentes. 1, 1, 1, nada, 3. ¿Listo? Entonces esto me daría como resultado menos x al cuadrado y al cubo. Listo. Listo, vamos en este. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Tengo algo negativo elevado a una base de índice par, entonces me va a quedar positivo, entonces va a ser x y a la 4. ¿Listo? Y finalmente este, entonces es base negativa, pero ya es índice par, entonces me va a dar negativo. Listo. Pero recuerden, no hemos terminado, ahora nos toca regresar al triangulito. Entonces, ¿a qué renglón nos toca devolvernos? Tengo aquí, esto elevado a la 5, entonces nos toca ir al sexto renglón, siempre toca sumarle 1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería este último renglón de acá. Entonces toca poner los coeficientes. Pues donde tenemos un 1, pues no vamos a poner nada. Entonces este x a la 5 lo vamos a dejar quieto. Aquí toca poner un 5. ¿Listo? Aquí toca poner un 10, 10, 5. ¿Listo? Aquí toca poner un 10. Aquí toca poner un 10. Acá un 5 y ya terminamos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? De pronto en algún signo que se perdieron o en alguna parte del proceso, chicos. Profe, yo me perdí en la parte que puso y al cuadrado elevado a la y al cuadrado. ¿Me puedes decir en qué partecita está? Espérame. Y al cuadrado. Sí, es muy largo, pero sí. Me dijiste y al cuadrado elevado al y al cuadrado. Espérame. ¿Puedes decir en qué partecita está, por favor? Pues ahí en la solución dice x a la 5 menos Ujú, 5x a la 4 y ujú, 10x a la 3 y al cuadrado ujú. sobre y al cuadrado. Sobre no, Um, sino elevado, perdón. ¿Sí lo ves? no, es un cuadrado. Es y elevado al cuadrado. Ajá. ¿Listo? Es Sí. que, o sea, no entendí desde ahí, no entendí por qué lo pusiste así. Ah, esta partecita, listo. Entonces, mira. Entonces, este término de acá, ¿de dónde viene? Viene de esta operación de acá, ¿cierto? Ah, ya, es que esto es una operación que hice ya, que para confundirte. ¿Listo? Esas son solo anotaciones. Esta acá es el resultado de hacer la operación de acá. Entonces, cuando tengo un número negativo, bueno, o cualquier cosa negativa le da un índice par, simplemente me queda positiva, de ahí saqué el y al cuadrado y la multipliqué por el x al cubo. Y ahí es que salió esa expresión. ¿Listo? Era simplemente una anotación mía. ¿Listo? Qué pena confundirte ahí. Ah, ok, sí, sí, sí. Me había confundido por eso, pero ya, gracias. Ajá, sí, es una anotación, ¿listo? También la de menos y por menos y es una anotación mía, ¿listo? Voy a hacerla un poquito más separada pronto para que no se confunda. Gracias por acordarme de eso. Sí, como dice Juan David, cuando tengamos acá en el signo de la mitad sea un negativo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intercalar los signos. Entonces, aquí primero positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Y si es positivo, pues todo va a dar positivo. ¿Listo? Que pues a mí no me gusta aplicar esa fórmula porque ¿qué pasa si acá tengo un menos? Si fuese menos X, ahí ya no sirve la fórmula. Toca hacer las operaciones. Entonces, pues es mejor guiarse de los signos haciendo las operaciones, pero pues si simplemente tienen X más Y, todo les va a dar positivo. Si tienen X menos Y, va a ir intercalado. Primero positivo, negativo, como nos de acá. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda antes de pasar al próximo, que ya es un poco más complejo? Sí, el triángulo de Pascal es hasta chévere construirlo, es hasta bonito. Por ejemplo, ahí en el ejercicio que pusiste, Heider, en el chat, que es menos x más y más x, ¿qué? Menos y más x se lo da todas las 5, pues ahí lo que podrías hacer es simplemente cambiar los. Recuerda que la suma es conmutativa, entonces puedes cambiarle y te queda x menos y ya. Pero ¿qué pasa cuando los dos son negativos? Vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿listo? Entonces, sí, cuando los dos sean negativos, ahí sí ya toca mirar los signos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, siguiente. Tengo 2x menos 4 elevado al cubo. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, primer término, anotémoslo por acá. El primer término va a ser 2x. ¿Listo? Esto es de mucho cuidado. Listo. Y el segundo va a ser menos 4, con todo y signo. Listo, entonces, anotamos el primer término elevado al exponente que tenemos acá. 2x elevado todo al cubo. ¿Listo? No solo la letra, el número también. Listo. Voy a dejar espacio entre uno y otro para irlos diferenciando. ¿Listo? Siempre pongo más.
Sí, sí, para el examen pues nunca pone los negativos porque pues la verdad el promedio por preguntas de 1.75 minutos, entonces claramente no les va a dar, pero uno nunca sabe. Y pues también les queda ya para la vida. Si se olvidan de las fórmulas que cuándo es más, cuándo es menos, simplemente hacen lo que estamos poniendo, haciendo acá. Ponen más todo y tienen cuidado con los signos. Listo, entonces, el primero elevado al exponente que tenga. Listo, ahora le voy a reducir. El exponente me queda 2x elevado al cuadrado y aparece el otro término, que sería el menos 4 elevado a la 1. ¿Listo? Entonces, siguiente término. Le voy reduciendo el primer término, 2x, ya este daría elevado a la 1. ¿Listo? Y ahora el otro me va a quedar elevado al cuadrado. ¿Listo? Siguiente término, entonces este va a desaparecer porque me va a quedar 2x elevado a la 0. Y acá me va a quedar menos 4 elevado al cubo. ¿Listo? Entonces, hagamos las operaciones. Entonces, primero, 2 elevado al cubo me da 8. ¿Listo? Y x elevado al cubo me da x al cubo. Listo. Siguiente. Bueno, primero miramos los signos. Entonces, acá. Este menos, pues, lo tengo que pasar acá. Porque, pues, cuando tenga 2x elevado al cuadrado, se me va a dar un número positivo y más por menos, menos. Listo. Ahora, entonces, voy a hacer las operaciones por acá arribita. Entonces, 2x al cuadrado me daría como resultado 4x al cuadrado, ¿cierto? Listo. Y multiplicado por 4, porque, pues, el signo ya lo multiplicamos, me queda 4 por 4, 16, x al cuadrado. ¿Listo? Siguiente, entonces, acá. Los signos primero. Entonces tengo una base negativa, un número negativo elevado a un índice par. Entonces es un número par. Entonces esto va a dar como resultado un número positivo. ¿Listo? Positivo. Y positivo con positivo me da positivo. Es decir, que el siguiente es positivo. ¿Listo? O como dijeron, cuando el de la mitad sea negativo, van intercalados. Pero toca tener cuidado que eso aplica siempre y cuando los dos no sean negativos. ¿Listo? Entonces ahora pasamos a las operaciones. Entonces tengo 4 al cuadrado me da 16. ¿Listo? Y multiplicado por 2x, entonces primero multiplico los números, 16 por 2 me da 32, listo, x. Finalmente acá, entonces cuando tengo un número negativo elevado a un exponente impar, como el 3 es impar, entonces va a quedar negativo. Entonces me queda 4 por 4, 16 por 4, 64, listo. Y finalmente entonces nos toca regresarnos a los números, al triángulo de Pascal para los coeficientes. Entonces este era elevado al cubo. Entonces aquí toca buscar el cuarto renglón. Siempre toca sumarle 1. 1, 2, 3, cuarto renglón. 1, 3, 3, 1. ¿Listo? Entonces, simplemente este lo dejamos quieto. Este toca multiplicarlo por 3. Este toca multiplicarlo por 3 también. ¿Listo? Y este por 1. Entonces simplemente quedaría 8x al cubo menos 16 por 3 me da 48. X al cuadrado más 32 por 3 me daría 3 por 2, 6, 96x menos 64. Y esa sería la respuesta de la expansión de ese binomio elevado al cubo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta respecto a alguna operación de pronto? ¿O todo les quedó claro? Entonces, para terminar con este ya, antes de pasar al siguiente producto notable, lo que vamos a hacer es practicar uno cuando los dos sean negativos. ¿Listo? Como para que vean qué sería en ese caso. Simplemente vamos a hacer lo mismo, nos toca tener cuidado con los signos. ¿Listo? Entonces, espérenme, subo esto un poquito acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, menos 3x menos 2? ¿Listo? Elevado a la 4. ¿Listo? Entonces, iniciamos. El primero elevado a la 4. Entonces me quedé. Notemos, el primer término sería menos 3x y el segundo término sería menos 2. ¿Listo? Ya, iniciamos entonces. Primer término elevado al exponente que tenga acá. A la 4, entonces sería menos 3x elevado a la 4. ¿Listo? Más, siempre pongamos más, ya los signos los miramos después. Entonces, siguiente, le voy reduciendo, entonces me queda menos 3x, ¿listo? Elevado al cubo, y aparece el otro término, que sería el menos 2, ¿listo? Entonces, seguimos reduciéndole al primero y aumentándole al segundo el exponente. Entonces, menos 3x al cuadrado, ¿listo? Multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado, ¿listo? Seguimos. Entonces, más. Entonces, menos 3x, ya me quedaría elevado a la 1, 2, porque se le estoy reduciendo, menos 3x multiplicado por menos 2 elevado al cubo,
¿Listo? Y el último término, entonces desaparece este ya porque me quedaría esto elevado a la 0 y me queda menos 2 elevado a la 4. ¿Listo? Ahora vamos a hacer estas operaciones de ahí. ¿Listo? Entonces, cuando tengo un negativo elevado a una potencia par, me va a dar positivo, ¿listo? O si no, pueden hacer el intento, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, les va a dar como resultado 81, ¿listo? Entonces, esto me daría 81 positivo, esto 81x a la 4, listo. Veamos los signos acá. Entonces, tengo, este menos está elevado a un índice impar, es decir, que esto me da negativo el signo. Y este es un signo negativo, menos por menos me da más, listo. Entonces, 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Listo? Entonces me daría 27. Multiplicado por este 2 de acá me da 54. ¿Listo? Entonces me daría 54 x al cubo. Listo. Pasemos al siguiente. Entonces aquí tengo un negativo elevado a un índice par y un negativo elevado a un índice par. Es decir, que esto va a dar positivo por positivo. Entonces esto va a dar positivo. ¿Listo? Entonces ahora paso las multiplicaciones. Tengo 3 al cuadrado me da 9 y 2 al cuadrado me da 4. 9 por 4 me da 36, ¿listo? Ahora vamos con la letra, x al cuadrado, listo. Siguiente, entonces primero los signos, entonces tengo una potencia negativa elevada a un índice impar, es decir que esto me da como resultado negativo, y por este negativo acá me da más, es decir que aquí va a ir un más, listo. Ahora hagamos las operaciones, tengo aquí un menos 3, listo. Bueno, ya miramos los signos, entonces simplemente 3, y 2 al cubo me da 8, listo. Entonces 8 por 3 me da 24, x. Listo. Y finalmente terminamos con este que es menos 2 elevado a la 4. Entonces número negativo elevado a un índice par me da positivo. Y 2 a la 4 me da 16. ¿Listo? Entonces esta sería la expansión. Entonces pues sí pueden aplicar el truco que mencionaron en el chat. Es decir, si tengo un binomio de la siguiente manera. X más y. ¿Listo? Elevado a la n. Entonces si este es más, todo me va a dar positivo, ¿listo? Los signos entre término y término me va a dar positivo, ¿listo? Si tengo un negativo, ¿listo? X menos y elevado a la n, van a ir intercalados. El primero es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿listo? Como por ejemplo el de acá, positivo, negativo, negativo, ¿listo? Y vimos que cuando los dos son negativos, me va a dar todo positivo, ¿listo? Ahí se lo pueden aprender. ¿Tienen alguna duda antes de cerrar este tema? ¿De casualidad o alguna cosa que quieran comentar? Este es largo, de cuidado, pero pues al fin y al cabo es sencillo, es simplemente irle reduciendo a uno e ir aumentándole el exponente al otro, ¿listo? Entonces, ahora vamos a ver el último producto notable, ¿listo? Que es cuando tengo un trinomio elevado al cuadrado. Entonces ya, por ejemplo, aquí tengo a más b más c y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, primero, elevar cada uno de los términos al cuadrado, más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿listo? Este es un 2a, c, listo. Y va a ir acompañado de 3 términos, ¿listo? Esos 3 términos todos van a tener coeficiente 2 y van a ser las combinaciones de A2, es decir, va a ser A con B, que está acá, A con C, es el de acá, y B con C, que es el de acá. ¿Listo? Es como el del binomio elevado al cuadrado, solo que un poquito más largo, ¿listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces los términos serían, anotémoslos por acá, primer término sería 2x, ¿listo? El segundo término sería menos 1. Y el tercer término sería 3y. Entonces, ¿qué me dice? Lo primero que tengo que hacer es elevar cada uno de estos al cuadrado. Entonces va a ser 2x elevado al cuadrado. Voy a anotarlo acá para el primer ejercicio. Más, entonces, menos 1 elevado al cuadrado. Más 3y elevado al cuadrado. Listo. Ahora entonces, voy a poner más 2 y empiezo a hacer las combinaciones. Entonces, voy a multiplicar este por este. ¿Listo? Entonces sería 2x multiplicado por menos 1. Listo. Ahora, más 2 veces. Ahora, ¿qué combinación voy a hacer? Voy a hacer el del primero con el tercero. 2x multiplicado por 3y. ¿Listo? Y el último que voy a hacer, voy a hacerlo aquí abajito. No, mejor lo hago acá, en el mismo renglón. Listo. Entonces, más 2 veces. ¿Y cuál es la combinación que me falta? El segundo con el tercero. Entonces sería menos 1 multiplicado por y, por 3y. ¿Listo?
Y ahora simplemente hacemos las operaciones y miramos los signos. Esto le recomiendo siempre mirar los signos primero. Entonces, bueno, acá tengo una expresión positiva que elevado a cualquier índice me da positiva siempre. Entonces tengo 2 al cuadrado, me da 4, x al cuadrado. Listo, acá. Tengo un número negativo elevado a un índice par, me va a dar positivo. ¿Listo? Y ya eleva el número. 1 al cuadrado me da 1. Listo. Siguiente. 3 elevado al cuadrado me da 9. Y y elevado al cuadrado me da y cuadrado. Listo. Acá, signos. Tengo menos por más, menos por más, menos. Multiplico los números. 2 por 2, 4. Por 1, 4. Y ya miro las letras. Listo. Siguiente. Todo es positivo, entonces va a llevar signo positivo. Multiplico los números. 3 por 2 me da 6. Por 2, 12. Y las letras X y Y. No puedo hacer nada ahí porque son diferentes. Listo. Y finalmente este tengo. Más por menos me da menos. Por más menos. Los números 3 por 1 me da 3. Por 2 me da 6. Y la letra. Y este sería el desarrollo. Vamos a ver si de pronto tenemos algún término semejante. X al cuadrado. No, este está solo. No hay ninguno solo. Y el cuadrado tampoco. No, no hay términos semejantes. Entonces esta sería la forma en la cual se puede hacer. ¿Listo? Me van a salir 6 términos. Y si se les llega a olvidar la fórmula, pues simplemente lo que tocaría hacer es 2x menos 1 más 3y. ¿Listo? Multiplicarlo por sí mismo. Es decir, por 2x menos 1 más 3y. Cuando vimos la multiplicación entre operaciones algebraicas, pues vimos que toca este con este, con este, con este. ¿Listo? Este con este, con este y con este. ¿Listo? Y ya, ¿listo? Y pues les va a tocar sumar más, van a aparecer más términos semejantes, pero les va a dar el mismo resultado. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este? ¿Sobre la forma en la que se hizo, de pronto alguna operación? Listo, entonces vamos a hacer este último, que ya es un poco más complejo. Entonces anotamos los términos. Primer término, 5x, ¿listo? Segundo término, 4y al cubo, ¿listo? Y tercer término, menos 3z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a elevar cada uno de estos al cuadrado. Entonces me quería. Vamos a ir, bueno, pongámoslo acá. 5x elevado al cuadrado. ¿Listo? Listo, más el segundo término elevado al cuadrado. Listo, tanto el número como la letra, todo tiene que ir elevado al cuadrado. Listo. Y el tercero elevado al cuadrado. Menos 3 z al cuadrado elevado al cuadrado. Listo. Siguiente, entonces, ¿cómo vamos a poner los términos? Siempre los últimos 3 términos, todos van a ir con el 2. Y voy a ir haciendo las agrupaciones. Voy a multiplicar primero por este segundo. ¿Listo? Entonces va a ser 2 multiplicado por 5x multiplicado por 4y al cubo. Listo. Siguiente, 2 veces. Entonces ya agrupé el primero con el segundo, va a agrupar el primero con el tercero. Entonces 5x multiplicado por menos 3 z al cuadrado. ¿Listo? Y aquí abajito voy a anotar el otro más 2. Entonces, ¿cuál es la combinación que me falta? El primero, perdón, el segundo con el tercero. Entonces, 2 multiplicado por 4 y al cubo multiplicado por menos 3 z al cuadrado. Y ya el resto es hacer operaciones, ver signos y ya. Entonces, 5x todo elevado al cuadrado me daría 5 por 5, 25, x al cuadrado. ¿Listo? Más. Entonces, yo siempre trabajo primero tengo un orden para trabajar expresiones algebraicas. Primero signos, después números y por último letras. Entonces, aquí, signo, pues es más, elevado al cuadrado me da más. 4 al cuadrado me da 16 y paso a las letras. Entonces, aquí aplico la propiedad de los exponentes. Tengo una potencia elevado a un exponente. Entonces, dejo la base y multiplico. 3 por 2 me da 6. Listo, aquí tengo una base negativa, pero elevado a un índice par, entonces me da positivo. 3 al cuadrado me da 9. ¿Listo? Y z, entonces nuevamente tengo una potencia elevado a un exponente, entonces dejo la base, z, y multiplico. 2 por 2, 4. Listo. Siguiente, entonces primero los signos. Más, 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 me da más. Y los números. ¿Listo? 5 por 2, ¿listo? Me da 10. Por 4 me da 40. Listo, las letras X, Y toca dejarlas
así quietas, porque pues como no son la misma letra, no puedo aplicar la propiedad de sumar los exponentes. ¿Listo? Vamos con este término que sería. Entonces tengo menos por más, menos por más, menos. Multiplico los números, 5 por 2, 10, por 3 me da 30. Y ahora las letras, x, z al cuadrado. ¿Listo? Y el último término, ¿esto cuál sería? Entonces el último término, tengo menos por más, menos por más, menos. 4 por 3, 12, por 2 me da 24. ¿Listo? Y al cubo, z al cuadrado. ¿Listo? Y este sería el desarrollo de ese trinomio elevado al cuadrado. ¿Listo? Siempre les tienen que salir 6 términos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a ver qué es el recíproco? ¿Alguna duda sobre algún paso de casualidad? Hasta mientras me van escribiendo cualquier cosa, aquí en el anterior que hicimos nos faltaron los coeficientes del triángulo de Pascal, ¿no? Entonces era la 4, busco en el quinto renglón. ¿Listo? Quinto renglón. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 6, 4. Entonces, este lo dejo quieto. Esto toca multiplicarlo por 4. Este toca multiplicarlo por 6. Por 4. ¿Listo? Y el último se deja quieto. ¿Listo? Nos faltaba eso de ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo calcular el recíproco de un número. Entonces el recíproco corresponde al inverso multiplicativo de un número. El inverso multiplicativo básicamente es lo que yo le tengo que multiplicar a un número para que me dé como resultado 1. ¿Listo? Entonces básicamente aquí no es tan difícil. Lo que tengo que hacer es simplemente voy a poner un 1 y la expresión a la cual quiero hallar el recíproco la voy a poner abajo. ¿Listo? Ya. 1/3 es el recíproco de 3, porque al multiplicarlos me da como resultado 1. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es el recíproco de menos 2? Simplemente 1 dividido entre menos 2. ¿Listo? El menos pues podemos ponerlo arriba. ¿Listo? Menos 1/2. Ese es el recíproco de menos 2. Entonces, al multiplicarlos me da como resultado 1. Esto recuerden que en fracciones el menos puede ir o en el denominador o en el numerador, o puede ir antes de la fracción. ¿Listo? Cualquiera de esos hace representación de una fracción negativa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hallo el recíproco de 2x? Va a ser 1 sobre 2x. ¿Listo? Así de simple. Recíproco de 3x, 1 sobre 3x. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿cómo hallo el recíproco de 3 cuartos? Entonces, pues 1, ¿listo? Sobre, esta línea lisa así de grande para saber qué es la línea principal. ¿Listo? 3 cuartos. Entonces, aquí aplico producto de extremos y medios, que básicamente es cuando tengo en el numerador una fracción y en el denominador otra fracción. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, pues lo que voy a hacer es que los números enteros, es decir, los que no tienen denominador, pues simplemente los voy a poner como denominador 1 y hago producto de extremos, me da 4 por 1 me da 4, y producto de medios, 3 por 1 me da 3. Entonces, el recíproco de 3 cuartos es 4/3. El recíproco de una fracción es simplemente voltearla. ¿Listo? Ahora este de acá, por ejemplo, ¿cuál sería el recíproco de a al cuadrado más 1? Entonces, pues es 1 sobre toda la expresión, a al cuadrado más 1. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda respecto a la definición de recíproco? Entonces vamos a practicar con este ejercicio que salió hace unos años en el examen. Dice, la expresión correspondiente al recíproco de 1 sobre a más 1 corresponde a. Entonces, recuerden que es el recíproco es de toda, si me piden el recíproco de toda la expresión, pues va a ser 1 sobre la expresión, 1 sobre a más 1, ¿listo? Y pues vamos aquí a hacer las operaciones que veamos. Entonces vamos a hacer esta suma de fracciones. Entonces me queda 1 sobre, entonces multiplico el denominador de este por el denominador de este, pues este es 1 sobre 1, a por 1 me da a, ¿listo? Y cruzo, 1 por 1 me da 1, ¿listo? El signo de la mitad, a por 1 me da a, ¿listo? Entonces me queda 1 más a sobre a, ¿listo? Entonces aquí voy a aplicar producto de extremos y medios. Este 1 que está arriba pues es un número entero, entonces voy a agregarle aquí un 1, ¿listo? Esperen algo más grande, ¿listo? Entonces tengo aquí un 1 en el numerador, voy a ponerle un 1 abajo para hacer producto de extremos y medios. A por 1 me da a, ¿listo? Sobre 1 más a multiplicado por 1, recuerden que todo 1 multiplicado por 1 me da el mismo, entonces me da a sobre 1 más a, y buscamos la opción correcta, que sería la a, ¿listo?
Listo, chicos, entonces vamos a tomarnos un descansito de 2 minutos a las 7:14. Retomamos con lo que es factorización. ¿Listo? Pueden escribirme ahí al chat si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hecho o sobre cualquier cosa que quieran comentar. ¿Listo? Un descansito de 2 minutos. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver qué es la factorización. ¿En qué consiste factorizar? Pues la factorización es un proceso que nos permite escribir un número o una expresión algebraica como producto de varios factores. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar primero qué es un factor. Entonces, recuerden que cuando vimos las partes de la multiplicación, vimos que este se llama multiplicando y este multiplicador, y cada uno de estos se llama factores. Es decir, cuando yo hago una multiplicación 3 por 7, que me da 21, al 3 y al 7, cada uno de estos los llamo factores. Es decir, que la factorización me permite, o bien sea una expresión algebraica o un número, escribirlo como una multiplicación de varias cositas. Entonces, bueno, aquí este es un caso 6, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la factorización. ¿Listo? Entonces, como ven, me permite escribir una expresión algebraica como una multiplicación, básicamente, de factores. Cada uno de estos se llama un factor. Este sería un factor y este sería otro factor. ¿Listo? Eso es lo que significa factorizar. Entonces, ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene. Entonces, ¿por qué es importante aprender factorización? ¿Listo? Entonces, la primera utilidad que tiene es que cuando yo tengo una ecuación de este estilo, A por B es igual a 0, ¿listo? Entonces, lo que puedo hacer es que o este A es igual a 0 o este B es igual a 0. Es decir, cuando tengo dos cosas multiplicando y eso es igual a 0, entonces A es igual a 0, ¿listo? O B es igual a 0. Y puedo sacar las soluciones así. Por ejemplo, en una ecuación cuadrática, digamos, cuando queda factorizada, digamos que sea de este estilo, ¿listo? Más 2 igualada a 0. Entonces, cuando tengo una ecuación de este estilo, en el cual tengo dos factores multiplicando o tres factores todos multiplicando, entonces simplemente puedo partir de algún modo esa ecuación. Entonces me queda x menos 3 igualada a 0, ¿listo? Y x más 2 igualada a 0, ¿listo? Y pues esta es una ecuación de primer grado que va a ser el siguiente tema. Aquí x vale 3, ¿listo? Y aquí x vale menos 2. Y ya obtuve las soluciones de esa ecuación aplicando factorización, ¿listo? Esa es una de las aplicaciones. Listo. Otra que tiene y que es bastante útil, otra utilidad que tiene es para simplificar expresiones. Muchas veces tenemos expresiones muy complejas, entonces lo que hacemos es factorizarlas para cancelar de pronto algo que hay en el numerador con algo que haya en el denominador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el denominador tengo algo de este estilo, en el numerador. ¿Listo? Y en el denominador tengo un x menos 4. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando todo esté multiplicando, puedo cancelar y me queda esto, x más 4. ¿Listo?
Vamos a ver más adelante que hay que tener cuidado con estas simplificaciones porque pareciera que quitáramos el problema del denominador, pero en el fondo sigue habiendo problema, ¿listo? Entonces, la segunda utilidad de la factorización es simplificar expresiones, ¿listo? Y el tercero, que lo vamos a ver al final, va a ser para hallar límites, ¿listo? Hay muchos límites que son indeterminados, pero factorizando se pueden arreglar y nos da la respuesta, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer caso de factorización, que se llama el factor común. ¿Listo? No vamos a ver todos, vamos a ver los 5 principales los 5 que vamos a utilizar, ¿listo? Que nos va a servir para cuando vamos para resolver ecuaciones cuadráticas nos va a servir, cuando vamos límite nos va a servir, cuando vamos a simplificar expresiones algebraicas nos va a servir, o en general cuando trabajamos con cosas algebraicas siempre la factorización va a ser importante. Entonces, el factor común. Entonces, ¿cómo identifico que puedo factorizar una expresión a través del método de factor común? ¿Listo? Pues lo que tiene que pasar es que cada uno de los términos de esa expresión, te recuerden que el signo es el que me separa término y término, en este caso tengo una expresión de 2 términos, ¿listo? Tienen que tener algo en común, ¿listo? Por el momento vamos a ver solo cuando hay letras, ya después le agregamos los números. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos en común? Tenemos una X y la Y también está en común, entonces ahí puedo sacar factor común. Todos los términos de la expresión tienen que tener términos en común, por eso se llama factor común. Listo, ahora, ¿cómo lo sacamos? Entonces, vamos a anotar cada una de las letras que estén presentes en todos los términos. Entonces, la X está presente acá y acá, entonces la puedo anotar. ¿Listo? La Y está presente acá y acá, la puedo anotar. ¿Listo? Por ejemplo, si aquí tuviésemos una Z, no puedo anotar la Z porque tiene que estar común en todos. ¿Listo? Por eso se llama factor común. Listo. Ahora, veamos los exponentes. Siempre vamos a poner el exponente más chiquito que encontremos. Entonces, la X aquí está elevado al cuadrado y aquí a la 1. Entonces, ¿a qué exponente la voy a dejar? Pues a la 1. ¿Listo? Y aquí Y y Y tienen el mismo exponente, entonces lo voy a dejar elevado a la 1. Listo. Entonces, me queda X por Y factor D, se lee así. Listo. Y entonces, ahora, ¿cómo sé que va a ir en el paréntesis? Pues simplemente lo que vamos a hacer es dividir este numerito acá entre este para obtener el primer término acá y este lo vamos a ir entre el factor común para obtener el segundo término acá. ¿Listo? Es así de sencillo. Entonces, tenemos X al cuadrado sobre Y dividido entre X por Y. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a aplicar las propiedades de los exponentes que hemos visto. Entonces, tengo X al cuadrado y entre X, entonces tiene la misma base, dejo la misma base que es X, ¿listo? Y resto los exponentes, 2 menos 1 me da 1, entonces por eso pues dejo la X sola. Y Y entre Y, pues se van y me queda multiplicando por 1, ¿listo? Entonces simplemente X. Y anoto acá. Listo. Ahora, ¿qué signo va a ir acá? El signo que tenga el de acá. Bueno, aunque no, mejor no. No, el segundo que terminó, ¿qué signo va a tener? Pues al signo de la división. Entonces aquí tengo X sobre Y positivo, dividido entre el factor que es X sobre Y. Entonces más entre más me va a dar más y por eso pongo aquí más. ¿Listo? Es que de la otra forma puede haber casos en los que no. Si por ejemplo si el factor es negativo, no se cumple eso. Listo, aquí realizamos la simplificación, se va X con X y Y con Y. Recuerda que todo tiene que estar multiplicando para poder hacer eso. ¿Listo? Es decir, si tuviésemos X más Y sobre X por Y, no lo podemos hacer. ¿Listo? Tiene que estar todo multiplicando, tanto en el numerador como en el denominador, para poder hacer ese tipo de simplificaciones. Listo. Esto me da como resultado 1. Entonces, aquí anoto un 1. Y esta sería la factorización. Entonces, como ven, nos permiten esto que está escrito como una suma, ya lo podemos escribir como un producto de 2 factores. Este sería un factor y este sería un factor. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que hallar el valor de X y Y para que esto sea igual a 0, es mucho más fácil hallarlo en esta segunda acá, porque apliquen el truco que les mencioné. Igualamos esta 0 y esta 0 y obtenemos las respuestas. ¿Tienen alguna duda sobre el procedimiento que utilizamos? De pronto, ¿entendieron qué es el factor común? Listo, continuamos con otro ejemplo. Entonces, tenemos la siguiente expresión algebraica. Y elevado al cuadrado multiplicada por Z elevado al cubo. ¿Listo? Menos Y elevado al cubo. Entonces, ¿cómo sé que puedo sacar factor común? Porque tiene que haber una letra en común. ¿Listo? Entonces, Y está en los dos, entonces podría sacar factor común. ¿Listo? Todo tiene que haber por lo menos una letra en común. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuál letra en común? La Y.
Entonces, solo pongo la y porque la z solo está en el primero y recuerden, tiene que estar en el 2. Y a qué exponente la voy a poner al exponente más chiquito que aparezca. Aquí tengo la 2 y aquí el q, entonces a la 2. Listo, entonces va a ser y al cuadrado factor d. Entonces, para obtener el primer número que va acá, el primer término, voy a dividir este entre este. Entonces, anotémoslo por acá abajito. Y al cuadrado por z al cubo dividido entre y al cuadrado. Entonces, se iría el y al cuadrado con la y al cuadrado porque está arriba y abajo. ¿Listo? O podrían verlo a través de las propiedades de los exponentes. 2 menos 2 me va a dar y a la 0 y todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Listo? Entonces, simplemente esto me va a dar como resultado z al cubo y va a ser el término que ponga acá. ¿Listo? Z al cubo. Listo. Término, aquí el segundo término, ¿cómo lo hallo? Entonces va a ser menos y al cubo con todo y signo dividido entre nuestro factor, y al cuadrado. Entonces, primero los signos, menos entre más me da menos, entonces por eso voy a poner menos acá. Listo, ya me olvidé el signo. Y ahora entonces, como tienen la misma base, entonces dejo la base y resto 3 menos 2, 1, me da 1. Entonces, dejo acá. Y esta sería la forma en la cual podemos escribir la expresión de arriba a través del factor común. ¿Listo? Me quedaría y cuadrado, factor de z al cubo, menos y. Se leería así. ¿Listo? Y como ven, la utilidad que tiene la factorización es que me permite escribir una expresión algebraica, en este caso tenía una resta, en términos de multiplicaciones, que tienen más propiedades. Entonces, por eso es útil. ¿Listo? Veamos una, por ejemplo, con 3 términos. Entonces, recuerden, para poder sacar factor común tienen que identificar que por lo menos una letra, ¿listo? O un número, ¿listo? Pero de coeficiente, un número que esté acompañando las letras, se comparta, es decir, que estén en todos los términos. Entonces, aquí pues no hemos trabajado con números, vamos a hacer solo con letras. Entonces, la x está acá y está acá. Es decir, que x puede ir en el factor común. Esto y está acá, pero no está acá. Entonces ya no puedo utilizarla porque tiene que estar en los 3 al tiempo. Z está acá no hay z, entonces tampoco lo puedo utilizar. Entonces ahora busco cuál es el exponente más chiquito. Acá tengo un x al cubo, acá un x a la 1 y aquí un x al cuadrado. El más chiquito es el exponente 1. Entonces simplemente dejo que el factor es x. Listo. Entonces, para ir cada uno de los términos que van a ir acá adentro, pues lo que voy a hacer es ir tomando cada uno de estos términos y dividirlos entre el factor común. Entonces me quedaría x al cubo, y z al cuadrado, dividido entre x. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos las propiedades de los exponentes. Tengo x al cubo, dividido entre x, entonces dejo la misma base x y resto de los exponentes. 3 menos 1 me da 2. ¿Listo? Y las otras letras las dejo quietas porque no puedo aplicar ninguna propiedad. ¿Listo? Entonces aquí el factor sería x al cuadrado, y sobre z al cuadrado. Listo. El segundo. Entonces va a ser x sobre x. ¿Listo? X dividido entre x. Miramos los signos, más entre más me da más, entonces por eso pongo acá más. ¿Listo? X dividido entre x me da como resultado 1. ¿Listo? O pues aplicando las propiedades. 1 menos 1 me da x elevado a la 0 y todo número elevado a la 0 da como resultado 1. ¿Listo? Entonces aquí va a ir un 1 más 1. Listo, para el tercer término, que sería menos x al cuadrado z, entonces lo divido entre el factor que sería x. ¿Listo? Entonces me quedaría menos entre más me da menos, entonces aquí dar menos, ¿listo? Y ya me olvidé el signo. Entonces, como tiene la misma base, dejo la misma base que es x, 2 menos 1 me da 1, y la z la dejo ahí, ¿listo? Menos x, z. Esa sería la forma de sacar factor común de esta expresión. Entonces me quedé que x al cubo por y por z al cuadrado más x menos x al cuadrado z, lo puedo escribir como x factor de x al cuadrado y z al cuadrado más 1 menos x multiplicado por z. ¿Listo? ¿Tienen de casualidad alguna duda hasta acá? ¿Alguna cosa que quieran repetir o que de pronto no quedó muy clara? Listo, entonces vamos a terminar con este ejemplo acá. Entonces tenemos un trinomio, ¿listo? Porque son 3 términos. Y vamos a ver qué podemos sacar como factor común. A ver, la x está acá. Esto es un x al cubo, pero aquí no hay x, entonces no puedo utilizar x. W hay acá y W acá. Entonces W sí lo puedo trabajar. Y hay acá, acá y acá. Entonces sí, va a sacar como factor WY. Ahora miro los exponentes. W aquí está a la 7, aquí a la 2 y aquí a la 4. ¿Cuál es el exponente más pequeño? 2. Entonces lo voy a poner acá. Listo. Y ya tengo aquí al cuadrado y aquí a la 1, el exponente más pequeño sería la 1. Entonces ya tengo mi factor común.
como hay en los otros términos, divido esta expresión en cada término de esta expresión en el factor común. Entonces iniciamos. El primero sería x al cubo por w a la 7 por y al cuadrado dividido entre w al cuadrado y. ¿Listo? Entonces la x no puedo hacer nada. Me quedaría x al cubo porque no hay ninguna potencia con la misma base. Listo. Ahora la w sí tiene la misma base, entonces dejo la misma base. Y tengo 7 menos 2 me da 5. Listo, y. Entonces tengo la misma base, dejo la misma base y resto. 2 menos 1 me da 1. Entonces el 1 no se pone, entonces me quedé x al cubo, w a la 5 por y. ¿Listo? Y ahí obtendría ese primer término. Listo. Segundo término. Entonces tengo menos w al cuadrado y al cuadrado dividido entre w al cuadrado y. Entonces, primero, menos entre más me da menos. Entonces, menos, listo. Ya me olvidé el signo. Entonces, tengo W arriba y abajo. Entonces, aplico la propiedad de las potencias. Listo. 2 menos 2 me da 0. Me queda W a la 0, que pues esto da 1. Listo. Y Y al cuadrado y entre Y. Entonces, dejo la misma base y resto 2 menos 1, 1. Entonces, esto simplemente me da Y. Listo. Entonces, lo pongo acá. Listo. Último término. Entonces, tendría W a la 4, Y por Z, esto dividido entre nuestro factor común que es W al cuadrado por Y, ¿listo? Entonces, dejo la misma base de W y resto 4 menos 2, 2, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa con la Y? Se iría, me daría 1 y la Z. Entonces, simplemente me quedaría más entre más me da más, ¿listo? W al cuadrado por Z. Y esa sería la forma en la cual factorizaría, si factorizamos esta expresión de acá, a través del factor común. Entonces, lo importante para identificar el factor común es que todos compartan una letra en común. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle números a esto. Entonces, lo único que va a cambiar es, imagínense como si esto no tuviese el número, es decir, x al cuadrado y xy, ya sabemos cómo sacar ese factor común. Ahora, ¿cómo sacamos factor común en los números? Pues lo vamos a hacer a través del máximo común divisor. Por eso es importante el máximo común divisor. Entonces, saco el máximo común divisor de los números, que es 3 y 2. Entonces, son 3 y 12. Entonces, saco el máximo común divisor. Entonces, ¿puedo dividir los 2 por 2? No, porque este no es par. Por 3 y 1 y 4. Esto recuerden que cuando alguno de los dos números llega a 1 en máximo común divisor, dejamos ahí. Entonces, el máximo común divisor es 3. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro factor común de los números. Y ya, ahora miramos el factor común de las letras. Entonces tengo x en las dos expresiones, entonces puedo poner la x, listo. Y solo aparece aquí, no me sirve, entonces ahora mire el exponente. X elevado al cuadrado acá y x elevado a la 1. Tomo el menor, que es 1, y me queda que el factor es 3x, listo. Y ya hago el resto normal, simplemente voy a ir número con número y voy a mirar las letras, a ver si puedo aplicar de pronto las propiedades. Entonces me queda 3x al cuadrado dividido entre 3x, listo. Entonces, 3 dividido entre 3 me da como resultado 1. El 1 no se pone, entonces no lo voy a poner. Y x al cuadrado entre x, 2 menos 1 me da 1. Entonces me queda x acá. Listo. Ahora, segundo término. Menos 12xy dividido entre 3. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago siempre es el signo. Menos entre más me da menos. ¿Listo? 12 dividido entre 3 me da 4. ¿Listo? Me faltó el x. Listo. X se simplificaría con x, o si no, aplicando las propiedades, me queda x elevado al 1 menos 1, es decir, x elevado a la 0, y eso va como resultado 1, ¿listo? Y y. Y esa sería la forma en la cual sacaríamos factor común ya cuando tenemos números. Nos toca sacar el máximo común divisor de los números y con las letras queda exactamente igual, ¿listo? Veamos el ejemplo acá. Tengo 8x a la 5y multiplicado por z más 12, x al cubo y. Entonces, primero, factor común de los números, 8 y 12. Listo, pueden aplicar el método que quieran. Recuerden que vimos dos métodos, entonces con el que a ustedes les parezca. Perfecto. Entonces, podemos sacar mitad porque los dos son pares. Me queda mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Listo, recuerden que para el máximo común divisor tienen que por los dos de acá dividirse por este. Los dos son pares, entonces puedo seguir sacando mitad. Mitad 2, mitad 3. Los dos ya no son pares, entonces no puedo sacar mitad.
Y tercera, pues no puedo sacar la 2, entonces ya terminé. Multiplico 2 por 2, 4, es decir, que el máximo común divisor va a ser 4. Listo. Ahora las letras, entonces. X tengo acá y acá, entonces la puedo anotar. Listo. Aquí tiene exponente 5 y aquí exponente 3. Tomo el exponente más pequeño, que sería 3. Listo. Y hay acá y acá, entonces la dejo. Las dos tienen el mismo exponente que es 1, entonces esta va a llevar exponente 1. Y la Z solo está acá, entonces no la puedo anotar en el factor común. Listo. Entonces divido 8x a la 5 yz dividido entre 4 x al cubo y. Listo. Entonces primero el signos más por más entre más me da más. Listo. O sea, es la misma ley de signos que la de la multiplicación. 8 dividido entre 4 me da 2. Listo. Y ya me deshice los números. Listo. Entonces, x a la 5 y entre x a la 3, entonces dejo la base x, 5 menos 3 me da 2. Listo, ya terminé. Y entre y se simplificaría y z. Entonces me queda 2x al cuadrado, z. Listo. Siguiente, entonces tengo 12x al cubo, y. Dividido entre 4, x al cubo, y. ¿Listo? Entonces, primero, signos. Más entre más me da más. Entonces pongo acá más. 12 entre 4 me da 3. ¿Listo? Aquí se simplificaría esto. X al cubo entre x al cubo. ¿Listo? Y y entre y también se simplificaría. Entonces no tendría letras. Entonces esta sería la forma de escribir a través del factor común esa expresión de ahí. ¿Listo? ¿Listo? Cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Listo? Ah, bueno, otra cosa que podría pasar. Aquí yo puedo poner un menos, ¿listo? Es decir, puedo factorizar por menos 4x al cubo y lo único que cambiaría sería los signos. Por ejemplo, toda esta expresión es positiva, el dividirla entre negativo me da negativo. Y esta es positiva, el dividirla entre negativo me daría negativo. ¿Listo? Sería el único cambio que podríamos hacer. De hecho, pues cualquier factor que tomemos podemos tomar el factor positivo o el negativo. Por lo general se toma más como el positivo porque es más sencillo de trabajar. ¿Listo? Era algo que les quería comentar. Listo. Entonces, tengo esta expresión. 25a al cuadrado b a la 7 c a la 4 menos 100b c al cuadrado más 75a al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Tengo números, entonces primero sacar máximo común divisor de números. ¿Listo? Por ejemplo, un caso en el que tengan una expresión de este estilo, digamos, 2x al cuadrado más b, digamos. Aquí, ¿qué coeficiente está acompañando a la b? El 1. ¿Listo? Entonces, pues aquí, ¿cuál sería el máximo común divisor? 1. Entonces no tendría número. No podríamos poner un número en ese factor común. ¿Listo? Para anotar. Listo, entonces, saquemos el máximo común divisor de 25, 100 y 75. Entonces, los tres no son pares, no puedo sacar mitad. Vamos a ver si puedo sacar tercera. Sumo las cifras, 5 y 2 me da 7, ¿no? Listo. Recuerden que tienes que hacer los tres al tiempo, entonces mientras uno no cumpla, pues no podemos pasar de ahí, listo. Siguiente número primo, el 5. Bueno, este termina en 5, es divisible entre 5, este en 0, es divisible entre 5, y este en 5, es divisible entre 5. Entonces dividimos entre 5. 25 entre 5 me da 5, 100 entre 5 me da 20, 75 entre 5 me da 5 por unas 5, 7, 2, me da 15. Listo. Miremos si podemos seguir sacando quinta. Entonces, termina en 5, termina en 0, termina en 5, sí puedo sacar quinta. Esto quinta 1, 5 por 4, 20, o 20 entre 5, 4, como quieran. Y 15 y entre 5, 3. Listo, aquí ya 1 llegó a 1, entonces no puedo seguir. Entonces el máximo común divisor va a ser 5 por 5, 25. ¿Listo? Entonces ya hay el número. Listo, 25. Ahora vamos con las letras. Entonces A está acá, pero no está acá. Recuerden, tiene que estar en los tres, entonces no sirve. B está acá, pero acá no, entonces tampoco me sirve. ¿Listo? Vamos con C, está acá, pero acá no. Entonces este no tendría letras, simplemente podemos sacar factor común 25. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que solo vamos a dividir los números y dejamos las letras igual. Aquí 25 entre 25 pues da 1 y las letras las dejo igual porque el factor común no tiene letras. ¿Listo? Listo, recuerden, el signos importantes. Menos entre más da menos. 100 dividido entre 25 da 4. Listo, las letras las dejo igual. Listo.
Más entre más da más. 75 y entre 25 me da 3. Al cubo. ¿Listo? Y esa sería la forma de factorizar este. Esto sería útil, por ejemplo, esto es útil en ecuaciones en las cuales si podemos dividir cada uno de los coeficientes de las variables por un número, pues lo hacemos para facilitar los cálculos. ¿Listo? De hecho, cuando veamos caso 7, a veces se puede aplicar ese truco y convertimos un caso 7 en un caso 6 que pues siempre es más sencillo de hacer. ¿Listo? Terminamos con este acá, del factor común. Entonces aquí, primero los números. Aquí tengo 2 y aquí tengo un 1. Entonces recuerden, cuando tengo números, saco el máximo común divisor, pues de estos dos pues va a ser 1, porque el 1 solo se puede ir por 1, entonces el máximo común divisor no tendría números. Ahora vamos con las letras. ¿Listo? Entonces, x y x a ambos lados, entonces voy a utilizar x. Exponente más chiquito, 2, y exponente 1, entonces dejo el exponente más chiquito, que sería 1. Listo. Ahora, aquí hay siempre, de hecho, en factor común hay dos opciones, o dejar esto positivo o negativo, como yo quiera. Por lo general se deja positivo, entonces dejamos lo positivo. Listo. Entonces, menos entre más da menos. 2 dividido entre 1 me da 2, y x al cuadrado dividido entre x me da x. ¿Listo? Siguiente término, menos entre más da menos. ¿Listo? Entonces recuerden, el 1 no se pone. X entre x da 1. ¿Listo? Entonces esta sería la factorización del de acá. Cuando veamos ecuaciones, y también teorema del residuo, les aconsejo que siempre que tengan un polinomio que no tenga término independiente, es decir, que no tenga un numerito volando por ahí sin variable, entonces saquen factor común x. Eso va a simplificar mucho las cosas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre factor común? De pronto sobre alguna partecita que se perdieron o quieren revisar algún ejercicio antes de pasar al siguiente caso. ¿De pronto alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Tienen alguna duda sobre el máximo común divisor de pronto o sobre las propiedades de las potencias o les parece bien que sigamos? Listo, chicos. Siguiente caso de factorización. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se llama trinomio cuadrado perfecto? Porque son 3 términos para poder factorizar. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se llama cuadrado perfecto? Porque viene del binomio elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si ustedes elevan un binomio al cuadrado, les va a dar como resultado 3 términos. ¿Listo? Entonces, este es como se van a dar cuenta que los productos notables y la factorización son como inversos. Es decir, en el producto aplicamos fórmulas para expandir esa expresión. Y en la factorización es lo contrario, tenemos una expresión larga y queremos comprimirla, volverla a una multiplicación de varios factores. Entonces, ¿cómo identifico un trinomio cuadrado perfecto? ¿Listo? Primera cosa que se tiene que cumplir, son 3 términos, por eso se llama trinomio, ¿listo? Listo. Siguiente cosa que se tiene que cumplir, ¿listo? Tienen que identificar siempre el término de la mitad. ¿Cómo lo identifican? Es una combinación de las letras de los extremos. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo A, acá tengo B, y el término de la mitad, ¿cómo sé que es ese? Porque tiene la combinación de los dos, A y de B. ¿Listo? Aquí se los di organizado, pero puede que este término esté al principio, entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿cómo verifico que es un trinomio cuadrado perfecto? Voy a sacarle raíz cuadrada acá, entonces recuerden que cuando tengo raíz cuadrada de una potencia, esto sería como sacarle raíz cuadrada a al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por propiedades vimos que esto es lo mismo que tener A. ¿Listo? En numerador vamos a utilizar el índice 2, esto sobre el trinomio. Sí, de hecho el trinomio cuadrado perfecto sí es el del triángulo de Pascal. ¿Cuál sería el tercer renglón? ¿Listo? Entonces, espérenme, ¿dónde lo anoté? Acá está, miren. El tercer renglón, si se dan cuenta, tiene los coeficientes 1, 2 y 1, que son los coeficientes de los términos que estamos utilizando acá. ¿Listo? Es como un caso especial, justamente es como el caso más sencillo de triángulo de Pascal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le sacamos raíz cuadrada a una potencia? Entonces sería raíz cuadrada al cuadrado, entonces por la propiedad que vimos, esto sería, el numerador va a ser el exponente de la base, entonces a elevado al cuadrado sobre el índice va a ser el denominador. Y podemos simplificar, pues 2 dividido entre 2 me da 1, entonces esto me va a quedar simplemente A. Entonces raíz cuadrada va a ser A. ¿Listo? Entonces cuando ustedes le saquen raíz cuadrada o raíz tercera o raíz cuarta o raíz quinta a una potencia, pues ¿qué es lo único que tienen que hacer? Es dividir
el exponente de la base entre el índice. Entonces, por eso aquí, el exponente cuál es 2. Divido entre el índice de la raíz, como quiero sacar raíz cuadrada, divido entre 2 y por eso me da a elevado a la 1. ¿Listo? Y le saco raíz al primero y al tercer término. Entonces, pues raíz cuadrada de b al cuadrado me da b. Listo. Y para estar seguros de que es trinomio cuadrado perfecto, ¿qué tiene que pasar? Que el 2 siempre va a aparecer 2 veces. La multiplicación de este por este me da el de la mitad. Entonces, probemos a ver 2 multiplicado por a por b. ¿Me da el de la mitad? Sí. Entonces, esto efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, después de identificarlo, vamos a ver cómo lo hallamos. Entonces, simplemente abrimos paréntesis. ¿Listo? Ponemos esta raíz que sacamos, la raíz del primer término. Ponemos el signo del término de la mitad, que sería más. ¿Listo? Ponemos la raíz que sacamos del tercero. ¿Listo? Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, esta sería la factorización. ¿Listo? Que esto a más b al cuadrado es lo mismo que tener a más b multiplicado por a más b. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma en la cual pasamos de esta expresión a esta de acá abajo? Listo, veamos otro ejemplo. Entonces, tengo esto acá. Entonces, primero tengo que organizarlo, es decir, ver cuál es el primero y el tercero. Bueno, pues ahí no hay como un orden, porque si se dan cuenta, yo aquí puedo cambiar la a por la b, porque la suma es conmutativa. Entonces, decir, esto es lo mismo que b más a al cuadrado. ¿Listo? El de arriba y el de abajo son exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, lo importante es identificar el término del centro. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Este tiene x y y. ¿Listo? Y este tiene z. Entonces, ¿cuál va a ser el término de la mitad? Pues justamente este de acá, que va a tener x, y y z. El de la mitad siempre va a ser una combinación de los términos de los extremos. Entonces, ¿cómo verificamos que sí es un trinomio cuadrado perfecto? Sacamos raíz cuadrada de esto al primero y al tercero. Entonces, raíz cuadrada de 36, o dicho de otra forma, un número que eleva al cuadrado me da 36. Es un cuadrado perfecto, me da 6. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le saco raíz cuadrada a las letras? Simplemente, lo que voy a hacer es poner la letra y voy a tomar el exponente que tenga la letra y lo divido entre 2, porque raíz cuadrada, si fuese raíz cúbica, tomo el exponente y lo divido entre 3, si fuese raíz cuarta, tomo el exponente y lo divido entre 4, ¿listo? Entonces, raíz cuadrada sería 2 dividido entre 2, ¿listo? Y acá tengo y elevado a la 4, entonces, si quiero sacar la raíz cuadrada, pues va a ser 4 dividido entre 2, ¿listo? Entonces, aquí esto me queda 6, 2 entre 2 me da 1, ¿listo? Y y, 4 dividido entre 2 me da 2. Entonces la raíz cuadrada de 36x al cuadrado y a la 4 es 6xy al cuadrado. Listo, sacamos la raíz del tercer término. Raíz cuadrada de 4, 2. Listo, raíz cuadrada de z al cuadrado, entonces dejo la letra y divido el exponente entre 2 para sacar raíz cuadrada. 2 dividido entre 2 me da 1. Listo, entonces, para que sea trinomio, ¿qué se tiene que cumplir? Que la multiplicación de este por 2 me dé el de la mitad. Bueno, primero hagamos la multiplicación de este por este. Primero los números, 6 por 2, 12. Ahora las letras x y al cuadrado z. Listo. Y finalmente lo multiplicamos por 2. Es decir, que me tiene que dar 24 x y al cuadrado z. ¿Listo? Entonces vamos a ver si nos da eso. Sí, efectivamente es el de la mitad. Entonces sí podemos aplicar trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengan cuidado con eso. Siempre que hagan un trinomio no tienen que comprobar todo esto antes de sacar la factorización. ¿Listo? En el factor común pues es fácil identificar que toca ver que todos tengan una letra en común. Se saca el máximo común divisor de los números y ya. ¿Listo? Pero aquí toca tener un poco más de cuidado con este trinomio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo realizo la factorización? Entonces simplemente pongo la raíz cuadrada que saqué aquí, 6xy al cuadrado. ¿Listo? Pongo el signo del término de la mitad, que tiene signo positivo, entonces más. ¿Listo? Y pongo la raíz cuadrada del, que acabo de hallar, 2z, del tercer término. Y lo elevo al cuadrado. Esta sería la factorización. Si ustedes hacen este producto notable, que ya vimos que es un binomio elevado al cuadrado, les va a dar como resultado esta expansión de acá. ¿Listo? Listo. Siguiente ejemplo. Entonces, otra cosa importante, el primero y el tercer término siempre tienen que tener el mismo signo, o ambos positivos o ambos negativos. Listo, ya vamos a ver cuando tiene signos negativos, pero lo importante es que
los dos tienen que tener el mismo signo. Entonces, este está desorganizado. Entonces, ¿cómo identificamos el de la mitad? Tiene que ser una combinación de las letras de los primero y del tercero. Entonces, aquí tenemos x al cuadrado y. ¿Listo? Aquí tenemos solo x y aquí solo y. Entonces, claramente, este acá va a ser el término de la mitad porque tiene combinación de las letras de los extremos. Entonces, reorganicémoslo. ¿Listo? Ya reorganizado, entonces procedemos. Entonces, antes de realizar la factorización, toca verificar que efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, saco raíz cuadrada al primero y al tercero. ¿Listo? Y la multiplicación de esos dos, a su vez por 2, me tiene que dar el de la mitad. Entonces, raíz cuadrada de 9, 3. ¿Listo? X a la 4. Raíz cuadrada de x a la 4 es lo mismo que dejar la base y dividir el exponente entre el índice de la raíz. Es decir, 4 y entre 2 me da 2. ¿Listo? 4y al cuadrado, entonces, raíz cuadrada de 4, 2. ¿Listo? Dejo en la base 4y entre 2, 2. ¿Listo? Entonces, multiplico. 3 por 2 me da 6. X al cuadrado, y al cuadrado. Toca multiplicar esto por 2. Entonces me da 12. X al cuadrado, y al cuadrado. ¿Listo? ¿Me da el de la mitad? Sí. Entonces, efectivamente, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya paso a la factorización, que es la raíz del primer término, el signo que aparezca en la mitad, en este caso sería menos. ¿Listo? 2y al cuadrado, al cuadrado. ¿Listo? Esa sería, ¿listo? La factorización de ese. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, me van avisando. ¿Listo? Siguiente. Entonces, primer paso, identificar el término de la mitad. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuál sería el de la mitad? Tenemos aquí x a la 4y al cuadrado. Acá tengo x al cuadrado y. Y este no tiene. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el de la mitad? Entonces, el de la mitad, en este caso, ¿qué sería? Pues este no tiene parte literal, no tiene letras. Entonces, ¿cómo buscamos la combinación? Pues el de la mitad siempre va a tener los exponentes más pequeños, ¿listo? Entonces, si encuentran algún trinomio como este, en el cual no tienen, todos no tienen letras, lo que van a hacer es que el término de la mitad, como lo identifican, como el que tiene los exponentes más pequeños. Entonces, pues, ¿qué haríamos entre estos dos? Sería el término de la mitad, que tiene que tener factores de acá y de acá. Y miramos cuál tiene exponentes más pequeños, este. Entonces, este va a ser el de la mitad. Entonces, ahí está, bien ubicado. ¿Listo? Sí, borro este negativo acá. No puede ir ahí. Listo. Entonces, saco raíz cuadrada del primer término, 4x. ¿Listo? El exponente lo doy entre 2, 4 y entre 2 me da 2. ¿Listo? Y, 2 dividido entre 2 me da 1. ¿Listo? Raíz cuadrada de 4, 2. ¿Qué se tiene que cumplir para que sea trinomio cuadrado perfecto? La multiplicación de estos dos, a su vez por 2, me tiene que dar el de la mitad. 4 por 2, 8. Tienes, multiplicámoslo por 2, 16. X al cuadrado y. Efectivamente, me dio el de la mitad. Entonces, sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya, finalmente, ¿cómo lo factorizo? Raíz del primero, 4x al cuadrado y. Listo, el signo que tenga el de la mitad más. Listo. Y finalmente, este de acá. Raíz cuadrada de 4, 2 elevado al cuadrado. Esta sería la factorización. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, chicos? Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a retomar con factorización. Este es un tema un poquito denso, pero pues vamos a hacer la mayor cantidad de ejercicios para que vayan entendiendo. Cualquier duda que tengan, pregúntenme. Ya les voy a enviar estas notas al grupo para que puedan ir revisando y cualquier duda que tengan en verdad me avisan. ¿Listo, chicos?